Mazapán Noir. Estamos en la recta final de esta 7ª edición y es un placer volver a veros aquí y sentir cómo el festival sigue vivo gracias a vuestra participación y a vuestra presencia. Antes de empezar, quiero dar mi enhorabuena por parte de la biblioteca al Club de Novela Negra de la Librería Taiga por el éxito de esta edición, éxito compartido con las entidades que acompañan siempre el proyecto, que ya conocen son Librería Taiga, Ayuntamiento de Toledo, Asociación de Libreros, As Comunicación y Sant Telesforo. Ahora toca mirar hacia el futuro, toca mirar hacia el próximo festival e intentar entre todos superarlo. Hoy cerramos Mazapán Noir con una última mirada, la del noir madrileño, después de analizar, como en estas anteriores sesiones, otras miradas como la de la violencia contra la mujer, la explotación sexual, los estereotipos o la del papel de la historia en el género. Hoy nos vamos a centrar en el noir madrileño, un noir que nace del barrio, de la calle y de la vida cotidiana. En la sesión de esta tarde, titulada Una mirada distinta al noir madrileño, nos acompañan en este conversatorio dos autores clave de este género, David Llorente Oller y Paco Gómez Escribano. Y para moderarlo contamos con José Ramón Gómez Cabezas, escritor y experto en el género. Gracias por vuestra presencia y un placer recibiros en esta biblioteca. Un poco por enmarcar las figuras que nos acompañan esta tarde, mencionar que David Llorente es un autor que estira los límites del noir. Sus novelas rompen esquemas, mezclan crítica social y humor ácido y se mueven entre la realidad y la distopía. Presenta esta tarde la novela Tú no eres Sherlock Holmes, en la que nos lleva en la consuación a Praga, a la Praga del año 2008, marcada por la crisis general, y lo utiliza para construir un thriller psicológico sobre identidad, precariedad y supervivencia. La otra persona que participará en este conversatorio es Paco Gómez Escribano, que él escribe desde una mirada social muy marcada y muy arraigada en un territorio muy concreto, los barrios obreros de Madrid, y porque sus novelas retratan la marginalidad, la delincuencia, las adicciones y la especulación urbanística, y casi siempre lo hace desde su propio barrio, el barrio de Canillejas. Viene con la novela Fondo Buitre, su última novela, en la que es una denuncia a la gentrificación y con la que también quiere rendir homenaje a la amistad, a la comunidad y a la capacidad de resistencia que tienen esos barrios. Y la última persona que también me acompaña en la mesa, como les he dicho, va a ser su moderador, es José Ramón Gómez Cabezas. Tiene una larga trayectoria también en la novela negra. Es un ponente habitual en festivales de género como este y autor de obras que combinan la psicología y narrativa criminal. Con su última novela, La verdad es un vaso vacío, confirma un estilo preciso y social que lo sitúa entre las voces más destacadas del noir español, con lo cual su papel es bastante representativo en esta mesa. Pues nada, darles a ustedes las gracias por acompañarnos un día más, que espero que disfruten de esta última sesión y de este conversatorio con algunas de las voces más auténticas del noir madrileño. Yo cedo la palabra a José Ramón Gómez Cabezas para que empiece su disertación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización, al festival, a Joaquín por seguir contando conmigo, por la confianza. Y quiero, si me permitís, una pequeña dedicatoria, un pequeño recuerdo a nuestro amigo Antonio, un grandísimo aficionado y una persona que aportaba muchísimo allá donde estaba y en todo momento. Yo creo que ya se han dicho cosas de David, de Paco. Yo los conozco desde hace bastante tiempo. Hemos coincidido en muchos festivales. De hecho, Paco y yo empezamos en una editorial de aquí de Toledo. Empezamos publicando en una editorial de aquí de Toledo casi a la vez. Con lo cual, pues nuestros caminos se van cruzando como la estela de los delfines. Yo voy a comentar un poco, empezar comentando características en común que tienen los dos, ¿vale? Creo que David es más pequeño, es algo más jovenzuelo, pero más o menos nos maneja, chavalín, ¿no? Nos manejamos más o menos en la misma generación, ¿no? Las mismas características, unos años más, unos años menos. Tanto David como Paco, para mí son dos muy buenos escritores. Ahora lo comentaremos y si no los conocéis tenéis la oportunidad de descubrirlos y
y de apasionaros, porque los dos tienen ya bastantes publicaciones a la espalda y los avalan algunos premios y muchas nominaciones, ¿no? No sé si Paco querrá hablar luego de ello. ¿Qué más cosas tienen en común? Pues el origen, o ambos se han criado, han tenido sus primeros pasitos en todos los sentidos en dos barrios, pues de la periferia madrileña, y que sí que han tenido la etiqueta de la marginalidad, ¿no? En el caso de David Carabanchel y en el caso de Paco Canillejas, que encima él es del Real Madrid y la expusieron hace unos años ayer el Wanda Metropolitano, ¿no? Además son artistas los dos, son artistas polifacéticos, de estos hombres del Renacimiento. David es, bueno, un grandísimo dramaturgo, tiene unas cuantas obras de teatro a sus espaldas, creándolas y dirigiéndolas, ¿verdad? En Praga, fundamentalmente, ¿no? Empecé allí. Empezaste allí. Cuando me vine, pues aquí sigo. Y además te viniste, luego hablaremos, ¿no? Porque creo que he leído o he escuchado en algún momento como que te cansaste un poco del rechazo, ¿no? De la discriminación, ¿no? Y dijiste, joder, para que me discriminen allí, vengo aquí, que me discriminen aquí, ¿no? Bueno, cuando vives en el extranjero, a mí me gustaba ser extranjero, ojo, pero sí es verdad que te recordaban que eras extranjero todos los días. Wow. Y bueno, mira que yo pues ya me integré, aprendí el idioma y todo eso, pero... Aún así, ¿no? Bueno, Paco también es un artista bastante completo, ahí donde lo veis. Tiene varios poemarios con una poesía bastante inteligente, bajo mi punto de vista, ¿vale? A mí me llama mucho la atención. Y luego también es músico y ha hecho bolos por ahí con una banda que se llama Mil y un Tiros, que si se refiriera a novela negra estaría bien, pero me temo que los tiros van por otro lado. Sí, van por otro lado. Van por otro lado, sí. Y luego, por último, también pues deciros que me parece muy acertado, felicito, no sé si es el Joaquín o quien haya sido, quien haya tenido la idea, pero me parece muy acertado el convocar a estos dos escritores en un festival que tiene como título Otras miradas. Porque sí es cierto, ¿no? Si algo les caracteriza por encima de todo es el que tienen una mirada diferente, ¿no? Sí que ponen el ojo y nos cuentan determinadas cosas que a lo mejor se nos pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y nos explican determinadas cosas que, bueno, habrá gente que no quiera oírlas, pero los que queremos escucharlos les ponemos toda la atención del mundo, ¿no? Y encima lo hacen de una manera, creo que bastante original, bastante peculiar. No sé si se les puede copiar, si se les puede imitar, no sé si la inteligencia artificial, si habéis probado eso que han hecho algunos escritores de escribe un relato como lo haría Paco Gómez de Escribano. Yo creo que la inteligencia artificial se le queda, o se os queda en la suela de los zapatos. Yo creo que no podría hacer lo que ellos hacen y lo que ellos plantean. Y como yo me quiero escaquear ya de seguir soltando el rollo, pues les voy a pasar el perro a ellos dos. Yo sé que lo han hecho y lo hemos hecho también muchas veces. De hecho, Paco y yo tenemos la semana que viene en Madrid, en un festival hispano-cubano que se llama Fantoches, tenemos una presentación cruzada, ¿no? Yo sé que ellos lo han hecho también. Y les voy a pasar un poco el micrófono a ellos. Y me gustaría que empezaran contando, David, que contaras un poco de la última novela de Paco, o en general de su literatura y viceversa, si no os importa. No, yo encantado de hablar de Paco. Bueno, lo que pasa es que siempre que hablo, me estoy moviendo raro porque tengo una pata que me da justamente en la pata de la mesa. Ya está. Nada como ser natural. Bueno, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando tengo que hablar de Paco, pero claro, porque siempre digo lo mismo porque es verdad. Yo conocí a Paco a través de un cuento suyo
yo leí una colección de cuentos y ahí había un cuento de un tal Paco Gómez Escribano que creo que se titulaba La miseria de la calle, ¿no? Algo así. Y yo me acuerdo que iba en el AVE, camino de Barcelona, y estaba leyendo cuentos, y me topé con este. Y ahí me detuve porque estaba hablando de pues las aventuras o desventuras de miserables de un barrio que supongo que será Canelleja, no me acuerdo si lo mencionabas. Y claro, yo cuando leí eso me recordó tantísimo a lo que había vivido yo en mi barrio, ¿no? Cuando tenía 20 y tantos años en Carabanchel, que me acuerdo que iba con una amiga y le dije, este tío sabe perfectamente lo que está contando, pero sabe muy, muy bien lo que está contando. Y ahí había pues, un retrato sociológico, vital, histórico, en muy pocas páginas de... Entonces, claro, pues nada, tampoco es que dijese, quiero conocer a este hombre, no. Pero luego coincidí en algunas presentaciones, en algunas semanas negras, entonces ya lo conocí. Y el otro día que le hice la presentación a un Paco de Fondo Buitre, me acuerdo que cuando lo estaba preparando, pensé, bueno, voy a hacerle a Paco la pregunta de la presentación, ¿no? Era una presentación de varias preguntas, digo, va a haber una que va a ser fundamental. Y dije, Paco, ¿tú qué lugar crees que opinas en la novela negra? Y dijo, ¿a mí qué me importa? ¿Qué me importa el lugar que opina en la novela negra? Y dije, pues ya me ha jodido la pregunta. Pero claro, a mí me parece muy importante porque la novela que hace Paco, aparte de ser... es muy complicado de hacer esa novela. Tienes que entender muy bien la vida del barrio, tienes que entender muy bien a los personajes, tienes que ser muy avispado con la época, ¿no? con lo social, tener un oído buenísimo del habla de la calle, ¿no? y detectar cuál es el problema social que estás tocando, ¿no? Y está hablando pues, de un lugar, una periferia, un tipo de personaje, unos perdedores, que un perdedor tiene mucha grandeza, ¿no? No es ningún mierda, un perdedor, o sea, no es que este pobre desgraciado es un perdedor, pues un yonki, un alcohólico, ha nacido así, pues así se va a morir, no. Cuando conoces a ese tipo de personajes te das cuenta de que detrás de esos personajes hay historias muy crudas, duras y bueno, muchos hemos conocido yonkis brillantes, inteligentísimos, muy, muy creativos, pero que la heroína los ha machacado, ¿no? Entonces, yo creo que esa historia, que es historia de España, ¿no? Sobre todo a partir de la transición, ¿verdad? Está poco tratado o tratado mal, ¿no? Porque también cuando vemos las películas, ¿no? de los kinkis, ¿sabes? Pues parece pues eso, que son una panda de desgraciados, ¿no? Y no lo son. Entonces yo creo que la literatura que hace Paco, independientemente de que estilísticamente, literariamente es brillante, es un maestro, es un tipo de literatura que solamente lo hace él. Y que pues, desgraciadamente esto le va a hacer que pronto te empiecen a hacer homenajes. Sí. Bueno, pues muchas gracias a la organización y gracias a Joserra por todo lo que ha dicho y gracias a David. Me habéis alegrado el día. Bueno, sí, yo hago un determinado tipo de novela. Yo básicamente creo que hay dos ramas, que es la novela enigma y la novela negra. La novela negra se separó en su día de la novela enigma, al principio solo había enigma, y esto lo propiciaron dos escritores que son James y Carol John Daly, que yo los llamo escritores bisagra, porque los dos escribieron enigma y luego negra. Luego ya los que vinieron después, Burnett, Chandler, Donald Welly, ya escriben novela negra. La novela negra se separa de la novela enigma, pero la novela enigma no desaparece, simplemente que las dos caminan por distinto carril. La novela negra al principio tiene todavía detectives y tiene policías, luego ya los quita y directamente las novelas son de delincuentes, como las que hacía Donald Westlake, y de perdedores, como las que hacía David Goodis, ¿no? Y a mí es lo que me mola. Yo en el fracaso, en la derrota y en el lumpen veo una belleza poética que no veo en la novela enigma. Yo prefiero un antihéroe que un héroe 1000 veces.
Yo cuando era chaval, en las películas de atracos iba con los atracadores, iba con los indios y me costaba pensar por qué mis amigos iban con el 7º de caballería si no hacían más que descabezar a los indios, ¿no? Y cuando yo comprobé que además eran mayoría, que el raro era yo, pues digo, bueno, pues nada, pues soy el rarito. Y efectivamente, en base a eso, pues cuando yo ya cambio en mi tercera novela y decido escribir novela negra, pues lo hago para mí, porque, a ver, la novela se tituló Yonki y era una novela escrita por un yonki de 16 años en principios de los 80, con su lenguaje. Digo, no me lo va a publicar ni Dios, pero me la publicaron. Y bueno, ya me dieron el empujón y ya seguí, y aquí estamos. Y luego yo también, claro, conocí a David y me flipó bastante, porque como David no hay nadie. Nadie escribe como David Llorente. Él escribe de una determinada manera, con muchas localizaciones, con muchos personajes, todo seguido, porque las novelas de David parece como un magma ahí que está, porque están ahí, o sea, el foco. Imaginar si la trama fuéramos con un foco, el foco se iría moviendo, y él lo que hace es presentarnos una realidad donde simultanea muchos hechos con muchos personajes. Yo sería incapaz de hacer esto, y por tanto, claro, las novelas de David me molan bastante. Yo le conocí con Te quiero porque me das de comer, que ganó el Silverio Cañada la mejor primera novela negra en la Semana Negra, y luego al año siguiente gana el premio Dashiell Hammett con Madrid Frontera, que para mí es un novelón tremendo, con una crítica de carga social de la hostia, con una colección de metáforas que yo aluciné bastante, ¿no? En Madrid hay mar, las sirenas, pero el poder está quemando libros, bueno, alucinante, ¿no? No, creo que no hay nadie que haya ganado el Silverio Cañada y consecutivamente al año siguiente el premio Dashiell Hammett. Y entonces, claro, no como yo, que ya he sido finalista 3 veces y no he ganado ninguna, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Yo creo que me darán al final el premio al que más veces ha sido finalista, y no quedaría bien ganar. Mis personajes son perdedores y vaya yo ganando por ahí el premio, ¿no? Yo qué sé. Y en Cartagena creo que también vas 2 veces. A por el premio este 2 veces también. En este sentido. Bueno, a ver, creo que no lo sé, pero probablemente sí, ya que han estado aquí Jorge Díaz y ¿cómo se llama? Agustín Martínez, con los Carmen Mola, no sé si atreverme a decir que ese tipo de novela más basada en el thriller, más de lectura quizás rápida o fácil, o como queramos llamarla, creo que tiene poco que ver con las novelas de David o de Paco. Tanto en un caso como en otro, bueno, no sé. En el caso de Paco yo creo que sí se puede hablar de novela negra. En el caso de David yo creo que es inclasificable. Tiene tonos o toques de novela negra, tiene toques de ciencia ficción, es bastante ecléctico. Y a la vez la lectura es exigente. Es exigente. Yo recuerdo en la primera novela, Te quiero porque me das de comer, de esto que la empiezo a leer rápido y iba por la página 15-20 y dije, espérate, me estoy perdiendo cosas. Tenía la sensación de estar perdiéndome cosas. Volví a empezar. Avancé otro poco y me gusta, pero no sé qué está pasando aquí. Es como un bombardeo de emociones, de mensajes, de personajes, de cosas. Volví a empezarla, la empecé 3 veces en distintos momentos, ¿vale? Y a la tercera ya terminé por leerla, ¿no? Y es un viaje al que te invita David, en la de Madrid Frontera, que yo creo que a mí personalmente me gusta incluso más. Son unos viajes que te propone de unos paisajes que no son comunes, o sea, no es el típico, si vais a hacer un viaje con él en el libro,
no vais a ver los sitios típicos de cada sitio, ni vais a conocer a los personajes más populares de cada localidad, ¿no? Os va a llevar por un viaje donde a veces tiene curvas, tiene oscuridades, tiene cositas diferentes, ¿vale? Pero os puedo asegurar que es una lectura donde al final te engancha y terminas con una sensación de quiero más de este tío, quiero leer más cosas de este tío, ¿no? Y en el caso de Paco, a mí me ha ido gustando. Es que esto no sé si es correcto decirlo, creo que también es, en este caso, creo que es su mejor novela, o es la que más me gusta, o me pasa una cosa con él, y es que me leo una novela, me gusta, y digo, hostia, la siguiente ha puesto el listón alto, y el tío lo vuelve a hacer, y vuelve a hacer una cosa diferente, atractiva, y en este caso sí que te has metido en un berenjenal de personajes, ¿no? Hayas metido todo el bestiario tuyo de personajes y has construido una novela que para las personas que le hemos ido siguiendo es como un episodio de estos especiales en la tele donde empiezas a ver personajes de distintas series y dices, joder, yo quiero más de esto, ¿no? Nos deja ahí con ganas. Bueno, hablando de género negro, os quiero hacer una pregunta y es, ¿cómo veis el género negro vosotros? Bueno, yo antes de contestar esta pregunta, al hilo de lo que has estado comentando, puedo hacer una aportación. Si es buena, sí, si no, no. Sí, hombre, sí. Bueno. Claro, esto de mis novelas, de la manera que tengo de escribir y todo esto, diferente, tal, exigente para el lector, para unos más que para otros, yo creo que eso es hay una razón, es que a veces hay autores que creen o saben que no les lee nadie, que no importan a nadie, no tienen editor, ni lectores, ni nada. Entonces se ponen delante de un papel y escriben lo que les da la gana y como les da la gana. Entonces fue una cosa que me pasó a mí, ¿no? Porque yo tuve la suerte, ¿no?, en la universidad, siendo muy joven, ¿no?, pues gané 2 premios, me dieron publicaron 2 novelas, pero luego yo tenía la necesidad de irme de España, ¿no? Entonces tuve la suerte de encontrar trabajo en Praga, República Checa, y allí me fui. ¿Te estaba buscando la policía? Luego volví aquí. Me buscaba la checa. Cuando prescribieron los delitos. Claro, no. ¿Y entonces qué pasó? Pues que, bueno, pues sí, yo cuando publiqué esas 2 novelas, pues sí, había buena crítica, tal, pero una vez que ya te vas tan lejos, pues todo el mundo se olvidó de mí, efectivamente, ¿no? Evidentemente. Entonces yo me encontré escribiendo lo que me daba la gana, ¿no? Hombre, por supuesto, no era no existe eso de yo escribo y para mí, para el cajón, bueno, sí, yo tenía la ilusión de volver a publicar, ¿no? Pero claro, yo ya estaba haciendo otras cosas ahí porque era otro idioma, otro país. Bueno, el caso es que escribí como me dio la gana, lo que me daba la gana y sin pensar en un lector que no tenía, sin pensar en un editor que no tenía, sin pensar en nada, ¿no? Entonces salió el te quiero porque me das de comer. Y claro, luego, pues carambolas, ¿no? De que resulta de un amigo que conocía a otro, que resulta que era Camarasa, ¿no?, el librero de Barcelona, que conocía a unos editores al revés, que le pasaba una novela, que uno se la encontró, que no sé qué, y al final pues publiqué, ¿no? Y lo que Paco, los premios y tal. Pero que yo tuve suerte de encontrar mi estilo a partir de una situación vital de absoluta libertad. De decir, estoy aquí en Centro Europa, ¿no?, con 7 meses de oscuridad, ¿no?, un frío que pela, o te vuelves un suicida, un filósofo, ¿sabes? Y estás ahí escribiendo tal, y me salió eso y bueno, pues bueno, es lo que quería comentar, ¿no? Sí, pero yo ahora voy a comentar. Eso fue al principio, pero es que tú sigues haciendo lo mismo, sigues escribiendo lo que te da la gana. No, pues, hombre, y ahora sí tienes editor, ahora sí tienes lectores, pero tú sigues sin tener un cortapisas ahí, o sea, tú sigues haciendo lo que te da la gana. Hombre, es que sí, efectivamente, porque claro, si no lo hago en la literatura, hostia, ¿no? Ya me gustaría a mí llegar al curro y hacer lo que me da la gana, ¿no? O ir por la calle lo que me da la gana. Porque ahí no puedo, pero joder, con un bolígrafo en la mano pues ahí hago lo que me da la gana. Pero bueno, que bien, que yo estoy satisfecho con lo que he escrito, hay gente que le gusta. Otras veces, en un club de lectura, había 2 señoras que me dijeron, hemos tirado tus novelas a la basura. Y dije yo, joder,
Pues me la has regalado. O en otra presentación, otra fue en Cuenca, pues terminé la presentación, porque en la novela El Te Quiero hay un personaje que ha venido inspirado en un tipo de mi barrio, ¿no? Que es un psicópata, asesino, bueno. Entonces, y hablo de él, ¿no? Y escribo las cosas, pues tal como creo yo que quiero escribirlas, sin tener miedo a las palabras. Pues se acercaron dos personas, cuando yo estaba firmando, y me dijeron, ya estamos mucho más tranquilas porque hemos visto que no eres un monstruo. No, hay de todo. Pero sí, yo intento hacer lo que me da la gana en cada novela. Es así. Claro, pero también es porque somos libres, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, pues yo no... A ver, yo tenía mi nómina, yo soy profesor y tal, entonces, obviamente yo empecé a escribir lo que me dio la gana, y yo era aficionado a la novela negra y al realismo sucio y tal, y bueno, pues... quiero decir, yo conozco a compañeros que nos vemos en los festivales y tal, que no pueden escribir lo que quieren, porque en la editorial les exigen un thriller trepidante y bueno... donde nada es lo que parece. Donde nada es lo que parece y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, pues yo qué queréis que os diga. Pues, si tienes que escribir condicionado por la editorial, condicionado por una moda imperante, condicionado por no te pases porque puede herir la sensibilidad, pues para eso no escribo, ¿vale? O escribiría para mí, pero claro, toda esta gente que viven de esto y que que ha ganado ahora el Juan del Val el premio Planeta, claro, si tiene trabajo lo tiene que dejar porque se lo llevan de gira, no sé qué, tal, tienes que ir a firmar o te llaman a las 4 de la tarde, tienes que ir al Corcón, al Corte Inglés a firmar 800 libros y tienen que ir porque les han pagado el premio Planeta, pero vale, aunque la novela sea una mierda, no estoy diciendo que la de Juan del Val sea una mierda, o sí, pero vamos, es lo que hay. ¿Cómo está la novela negra? La novela negra está muy bien, pero no le dan bola. O sea, yo estoy constantemente leyendo novela negra, pero tengo que dedicar muchas horas a investigar, a mirar en internet, a ver qué ha escrito a ver el otro qué tal, a ver... Pues claro, lo demás no es novela negra. El thriller es, para mí, una evolución de la novela enigma. La novela enigma es que la trama es para resolver un misterio o resolver un caso, y en el thriller, en vez de haber un misterio, hay 40 misterios, ¿no? Porque empieza que se ahorca un chino en el no sé dónde, luego se fusilan a un banquero en Wall Street, luego encuentran un manuscrito que va a cambiar a la humanidad en no sé dónde. Claro, macho, que así escribo una novela yo también, dormido, empiezo a poner enigmas, luego junto todo, hago un cóctel y lo lees. Y yo un libro donde no hay una metáfora, no hay un recurso literario, que a mí me aburre, para eso me veo una peli. En peli sí que me gusta el thriller. ¿Por qué? Porque me siento con una cervecita, tal, y cuando fumaba echaba un cigarro. Ahora yo leerme una película, pues no me la leo. Y que es novela, y se enfadan mucho cuando es que lo tuyo no es novela negra. ¿Cómo que no? Que no es novela negra lo tuyo. Y yo no sé por qué se cabrean. Y yo, si me dijeran que lo mío es novela enigma, pues diría, no es novela enigma. Que no. Luego son gente tampoco que no han investigado mucho, no han estudiado mucho, entonces no tienen ni puta idea, ¿no? Están por ahí hablando en los festivales diciendo barbaridades. Esto se está grabando. Te acabas de dar cuenta. Son buena gente. Te acabas de dar cuenta. Yo creo que empezaré a creer en el Planeta y en otros premios cuando a un escritor que igual conocéis por aquí, que se llama Julián Ibáñez, se le reconozca como se merece en este país, en este mundo, ¿no? Si se le da premio Planeta o cualquier otro a Julián Ibáñez, yo empezaré a creer en los premios y en otras cosas, ¿verdad? Eso es lo difícil, lo que hace Julián Ibáñez. Julián Ibáñez no pone misterios, ni pone... hay explosivos ni fuego artificial, más que va Bellón para allá, para acá, no sé cuánto, pum, 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 tal, metáfora, estilo, tal. Claro, eso sin ningún fuego de artificio, y terminas la novela y flipas si has leído una novela negra, pues de Julián Ibáñez, que es un maestro en esto. Ahora,
Yo que se ahorque un banquero en Roma y que tal, no me interesa en absoluto para nada. Incluso cuando hay que descubrir quién es el culpable, yo me aburro. A mí no me interesa ese tipo de novela. No, pero tampoco hay que pensar en el primer planeta, por mucho que te den 1 millón de pavos. No, quiere decir que para los maestros, ¿no?, de la novela negra en España, que se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no?, a esos autores no hay que darles el planeta, hay que darles los premios institucionales, ¿no?, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Cervantes, ¿no? Entonces ahí sí se puede reconocer una labor literaria de toda la vida y un momento histórico en la literatura española, ¿no? Pero claro, es que la novela negra, pues, en según qué círculos intelectuales se considera su literatura, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso no llegan esos premios, pero esos son los que quedan. A ti te da un poco igual los géneros, ¿no? O sea, la clasificación, las etiquetas, ¿no, David? ¿Te da un poco más igual? ¿O sigues peleando porque lo tuyo sea novela negra, se clasifique como novela negra, te da un poco igual? Hombre, a mí me da igual, ¿cómo no me va a dar igual? Porque al final lo clasifica el otro, ¿no? Y a mí el otro... Pero claro, hablando de... Como haces la pregunta de cómo está el género negro, claro, yo, con Paco al lado, poco puedo decir, porque el que sabe del género negro es él, porque investiga, estudia, se lo conoce. Pero claro, yo pienso un poco diferente. Yo creo que el género negro debería mezclarse, debería ser más híbrido, ¿no? Es decir, no repetir estructuras, no repetir planteamientos, ¿no? Por eso a mí no estoy diciendo pues, que la gente escriba como escribo yo, no, pero claro, yo hago el género negro, pero a mí me gusta, por ejemplo, el género de la ciencia ficción. Entonces, a mí me gusta en algún momento solapar, ¿no? Mezclar, por ejemplo, el Madrid Frontera, que es una novela claramente social, negra, pero a un giro hacia lo distópico, hacia lo de la ciencia ficción. A mí eso me parece bien, o sea, no me parece que sea una involución, me parece que se evoluciona buscando caminos nuevos, ¿no? A mí se me ocurrió mezclar, pero claro, mezclar géneros, claro, no es tan exacto. Yo lo que veo es que yo quiero contar una historia, quiero contar unos personajes, la historia de unos personajes, lo que sea. Entonces yo digo, bueno, pues yo lo puedo contar de esta manera, pero a lo mejor es mejor contarlo de esta otra, ¿no? Y entonces esa otra manera pues se parece más a otro género, más que al negro, ¿no? Aunque luego hay una parte, unos capítulos que es más crítica social, es más género negro. Entonces no es que me den igual las etiquetas o que me clasifiquen en un sitio o en otro, es que yo para escribir mis novelas necesito tener abiertas muchas puertas. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo también. De hecho, yo no hago novela negra clásica, yo lo que hago también es hibridar, en este caso novela negra con realismo sucio, ¿no? Él tira por ciencia ficción negra y yo tiro por realismo sucio negra, pero a mí lo que me importa y lo que yo procuro es que sean obras literarias. ¿Y cómo se distingue una obra literaria de una que no lo es? Pues lo que he dicho antes, una novela que no emplea ningún recurso literario, pues eso es una película escrita. Y David es que está lleno de alegorías, de metáforas, de símiles, de comparaciones, claro, y además que se ve que son curradas. O sea, no es un tipo que se ha puesto a escribir en su casa, como dicen algunos escritores también, que escriben todos los días de 9 a 4, no sé. Vea, eso es una tontería. Y sin leer. Que a lo mejor queda muy bien, pero no es el caso. Yo me puedo tirar sin currar 4 meses, sin escribir. Y eso significa que no esté trabajando, no. Si estoy trabajando, pues estoy yendo en el metro, estoy pensando, o estoy paseando y estoy pum, pum, claro, y luego me siento aquí y empiezo raca, y lo escribo muy deprisa, pero porque ya lo tengo. Esto no es un trabajo de oficinista. Es verdad que esto tiene una técnica, que hay muchos cursos, hay muchas teorías de narración, pero luego también tiene mucho de creación y de arte, ¿no? Entonces esto no es un trabajo de oficina. Esta gente que cada uno que escriba como quiera, que yo no digo nada, ¿no? Yo digo lo que pienso yo, ¿no? Que si la escaleta, que si no sé qué, que si tal, que se tienen todo. En vez de una novela construyen un artefacto, cojones. Y yo qué sé, a mí no me gusta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es lo que hay en las estanterías del Carrefour.
ya no digo de las librerías, están en el Carrefour, en las tiendas de la Renfe, hasta en los puticlubs, casi se me apuráis, están los mismos libros siempre. Siempre están los mismos libros. El thriller de Planeta, el thriller de Penguin, el thriller de no sé qué. Entonces, claro, ¿cómo está la novela negra? Muy bien para gente que tiene tiempo, investiga, pero para el que no tiene tiempo no existe, porque no está en las estanterías. Y en las estanterías de las librerías, si me apuras, está pero escondida. Nunca va a estar una novela de, yo qué sé, de Manuel Barea o de Mario Marín o de yo qué sé, o de Juarma. Se me ocurren muchos escritores que a mí me gustan muchísimo, verdaderos artistas, pero que nunca están, y muchos dejan incluso de escribir. Porque, claro, bueno, la gente empieza a tener hijos y nietos, ya nietos y tal, y no tienen tiempo. Salvo, claro, que fuera algo remunerado, entonces sí, pero como no lo es, porque luego aquí viven de esto 4, pues es lo que hay. En cuanto a lo que habéis dicho o lo que ha dicho David de la democratización del género, ¿no? El abrirse tanto. A mí, yo ya lo he dicho, es decir, y te lo dije, creo que cuando te conocí, que a mí me gustaba mucho cómo enfrenta las novelas David, el toque este que te lo hace completamente diferente y atractivo, me encanta. Pero es como el dicho que siempre comento, ¿no? Me he puesto a echarle cosas al gin tonic y me han salido unas lentejas de puta madre. Pues eso, es decir, creo que a veces estamos echando demasiadas cosas al gin tonic y nos están saliendo lentejas, creo, ¿vale? Bueno, a ver, el estilo vuestro, el lenguaje seco, directo, sin prosopopeya, ¿cómo lo curráis? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo lo planteáis? Bueno, en mi caso, dos cosas. Primero, como antes Paco estaba hablando de las escaletas y todo esto, claro, yo tampoco utilizo escaleta. La escaleta es un esquema previo antes de ponerte a escribir la novela. En el primer capítulo va a pasar esto, en el segundo capítulo va a pasar esto. Está muy bien que lo quiera hacer que lo haga. Claro, en mi caso, yo tengo una idea más o menos vaga de lo que quiero contar, ¿no? Suelo tener un par de personajes, una crítica, un ritmo, ¿no? Y ahí empiezo a escribir. Y a ver a dónde me lleva. Generalmente no me lleva a ningún sitio y tengo que romper y volver a empezar. O sea, yo rompo muchísimo porque escribo así, ¿no? Y hasta que de repente encuentro lo que realmente quiero escribir. Digo, claro, a lo mejor es que es esto. Entonces, casi siempre, de la primera idea que tengo cuando empiezo a escribir a la idea final, pues hay un abismo, ¿no? Pero a lo mejor es porque necesitaba escarbar más hasta encontrar de lo que realmente quería hablar. Y luego, lo del lenguaje que tú dices, para mí es fundamental no tenerle miedo a las palabras. Si estás describiendo algo, utiliza las palabras que describen eso. No le des vueltas. Claro, no intentes engañar al lector, ¿no? Si quieres describir un asesinato, ¿no? Y pues lo quieres describir, porque hay gente, no lo describas, yo quiero. Entonces, pues usa las palabras, o una relación sexual, ¿no? Pues usa las palabras que se utilizan, las partes del cuerpo, lo que sea. O sea, yo intento no tenerle miedo al lenguaje e ir a saco con eso, ¿no? Y luego, claro, por supuesto, reviso lo que sea. Pero en cuanto al lenguaje, para mí es básico. Primero, encontrarle un ritmo previo, antes incluso de saber de qué quiero escribir, encontrarle un ritmo, una música, ¿no? Que cuando lo esté leyendo en bajo, pero en alto, ¿no? Que lo lees en bajo, pero te está sonando por dentro, ¿no? Las frases, que haya un ritmo. Y ya cuando encuentras el ritmo, quizás mucho, ¿no? Luego, no tener miedo a contar lo que quieres contar. O sea, no traicionarte a ti mismo, ¿no? Pero claro, a veces, en algunas novelas, pues si hay gente que me dice, joder, fíjate cómo describes esto, qué crudeza. Bueno, describo lo que estoy contando, lo que pasa en esta novela. Para mí eso es fundamental. Bueno, yo creo que los grandes maestros de la novela negra americanos nos enseñaron muchas cosas, pero una de las cosas que nos enseñaron es que una novela negra debía tener ritmo, ¿no?
Y entonces para tener ritmo pues hay que meter frases cortas y hay que utilizar, como decía, recursos literarios, ¿no? Recuerdo una vez Chandler describiendo a un tipo y decía, bueno, pues no era un poste de la luz, pero tampoco era un buzón de correos, punto, ya está, ¿no? Y seguimos. Y claro, esto te lo pilla el Vargas Llosa y tal, te escribe 100 páginas del tipo. Y acabas tirando el libro contra la pared, ¿no? Como a mí me pasó con otro famoso escritor, que un tío estaba subiendo a un tren y llevaba 250 páginas y el tío no había subido al tren todavía, porque empezaba con monólogo interior, no sé qué, tal. Y entonces, claro, sí, mira, yo ya sé que tú has estudiado filología y eres doctor en no sé qué, pero te perjudica para escribir. Te perjudica porque, claro, como hablas tan bien, tienes la necesidad de escribir un libro no para que el lector se entretenga, sino para que el lector sepa que tú escribes muy bien, que ya lo sabemos. Pero tú insistes libro tras libro, que son libros de 800 páginas, 700, entonces no... Claro, porque hay que contar una historia. Hay que contar una historia, Claro, es que... claro, hay que contar una historia, o no. O hay que contar medias historias, porque también la novela negra al final hay veces que no se resuelve nada, bueno, ni tal, o simplemente estás describiendo la vida de un tipo normal que empieza a caer, y como las novelas de Goodies, ¿no? Y es un perdedor. Y además Goodies tenía el talento de que le iba poniendo oportunidades y el personaje no las veía y el lector sí, y tú estás, pero tonto, píllala, y al final se estrella y... Bueno, pues hay muchas formas de escribir, pero en general una novela negra tiene que tener ritmo. Es una novela que sacan, no, la nueva de tal, 500 y pico... Una novela negra no es negra. Si tiene 500 y pico páginas no es negra porque no puede ser negra. Porque no tiene ritmo. Y si no tiene ritmo, pues no es una novela negra. Sí. Yo, de todas maneras, pienso, claro, es una opinión, como toda, no muy personal, que está bien que los gin tonic acaben siendo lentejas, ¿no? A mí eso me parece que está bien. Quiero decir, que a lo mejor el futuro del gin tonic es ser un plato de lentejas, no pasa nada. Claro, quiero decir que las novelas evolucionan y los géneros evolucionan, sí. ¿No? Y claro, si vamos hacia atrás en los géneros, cuando nos encontramos el origen no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Quién sabe dónde viene la novela negra? Tú ya sé que lo sabes, ¿no? Pero bueno, a mí la novela negra me suena mucho al naturalismo, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, yendo hacia atrás, pero claro, una novela negra de hoy con el naturalismo del final del 19, pues poco tiene que ver, ¿no? Quiero decir que a lo mejor el género hay que evolucionar hasta que se convierta en un plato de lentejas. El plato de lentejas está de puta madre, ¿sabes? Sí. Claro, bien cocinado, no pasa nada porque se convierta en un plato, desde mi punto de vista. Pero si te pides un plato de lentejas. No, pero es que... Quiero decir, esto también habrá que hablarlo, no sé si hay algún valenciano aquí, pero no sé si se puede aplicar todo esto a la paella, ¿vale? Con algún valenciano. Quiero decir, quiero decir que está bien y las cosas evolucionan, pero hasta el punto de transformarte en otra cosa, o sea, sí. En otra cosa que ya tiene nombre. Pero es que la novela negra fue otra cosa que se transformó en novela negra también. O sea, la novela negra fue un gin tonic que acabó siendo un plato de lentejas también. Entonces, a lo mejor el plato de lentejas, la novela negra, pues a lo mejor acaba siendo una paella, no pasa nada. ¿Sabes? Si la cosa es natural y evoluciona. Es lo que digo yo, que tampoco cuando se escribe una novela negra hay que aferrarse a las claves del género para que siga siendo un gin tonic siempre, ¿no? A lo mejor déjate llevar y a lo mejor pues acaba siendo un platito de lentejas y cuando sales a tomarte algo, pues te tomas un plato de lentejas en lugar de gin tonic. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Que tampoco pasa nada porque se evolucione hasta tal punto de que lo comparas con lo que fue hace 40 años y es poco, pero si la evolución ha sido natural, a mí no me parece que esté mal. Las normas están para transgredirlas, pero yo creo que hay un cierto número de claves que aunque yo creo que se puede hacer un tipo de literatura nueva, y de hecho se está haciendo, que no parece una novela negra clásica, pero tiene las claves de la novela negra clásica. Por mucho que evolucione, por mucho que esto al final parezca no sé qué, pero la novela negra siempre ha tenido la metáfora, siempre ha tenido el símil, siempre ha tenido la comparación, siempre el personaje es un antihéroe,
Hombre, está claro que el antihéroe del siglo XXI no va a ser el Quijote, obviamente, pero el Quijote y la novela negra de ahora guarda esa clave también. Claro, pero muchos de tus personajes en tus novelas son pícaros, ¿sabes? Y existió en el 17 novela picaresca. Pero porque Chandler había leído a Cervantes, obviamente. No, claro. Todo el mundo había leído a Cervantes, porque la novela picaresca fue un fenómeno mundial que nació en España. Sí. Y obviamente todo el mundo había leído eso. Claro. Y claro que Chandler había leído a los naturalistas franceses, claro. Es que si no, no se explica. El nacimiento de la novela negra no se explica sin la picaresca y sin el naturalismo. Claro. Y sin la pesadez de Sherlock Holmes. La siguiente pregunta que iba a hacerles es si la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, pero creo que pasamos a otra, ¿vale? Habéis dejado claro más o menos que autocensura poca, pero ¿con qué o de qué os sentís más a gusto hablando y de qué no? Quiero decir, no censura, pero sin límites que decís, esto no me interesa. No, si tiro para allá, no quiero hablar de aquello, no quiero mencionar esto, no sé. Pero si es que a nosotros ya nos censuran. Entonces, no tiene sentido que nosotros mismos nos autocensuremos. A nosotros nunca nos va a publicar Planeta, no va a publicar Penguin, no. Es cierto, hombre, por lo menos nos llevan a los festivales y eso. Debe ser como bichos raros y tal, pero nosotros no nos tenemos que autocensurar, ya nos autocensuran bastantes. A mí no me ha dicho nadie a la cara que lo que yo hago no es literatura, pero me han llegado por terceras personas, claro que hay personas que dicen que yo no hago literatura, que yo soy un macarra escribiendo. Bueno, pero... Perfecto, fue un halago. Y vale, pues yo creo que sí, lo mío es literatura y lo de otros no. Y yo lo digo, pero yo lo digo a la cara. Si alguien se enfada, que se enfade. Y el otro día estábamos hablando del fondo buitre, de lo que está pasando con los fondos buitre en Madrid, lo que está pasando con la ultraderecha y tal, y había uno de Vox en el público, que bueno, ya se quedó, bueno, y luego me felicitó y dice, vas de cara y tal. Bueno, claro que voy de cara. Pues es que yo no tengo absolutamente nada que perder. Si yo tengo mi nómina mensual, quiero decir que no me publican, pues que no me publiquen. Ahora, el que está ahí pendiente de las cifras, oye, que no sé qué, tal. Yo he escuchado cosas que vosotros no creeríais, sobre todo en cenas de festivales y tal, y estar con autores ahí, están hablando todo el rato. No, es que mira el tipo de novela que ha hecho ahora, tiene que cambiar de agente para Europa. Macho, que te va a dar un ictus, que estamos cenando, tío. O sea, están pensando, ¿por qué? Pues porque económicamente dependen de lo que escriben. Y no pueden salirse ni aunque quisieran, no pueden, porque no tienen otro trabajo. Y es cierto que mucha de esta gente tampoco creéis que viven únicamente de escribir libros, que escriben libros, hacen luego guiones, hay una invasión también de guionistas en la escritura, sobre todo de novela negra. Y está claro por qué. Pues porque las grandes editoriales son de los grandes grupos de comunicación. Entonces un tío o una tía que está escribiendo un guión y su compañera, que es la editora, dice, ¿por qué no escribes tú una novela? Y la escribe y se la publica. No se la publica Al Revés, ni se la publica Ledoria, no, se la publica Planeta, su primera novela, que es un tostón, se la publica Planeta y la ponen en los aeropuertos, en las gasolineras, ya está. Y lo llevan a un festival y claro, y va el tío como es periodista, ha salido en la tele, no sé qué tal, pues la sala llena y tal. Y a mí me ha pasado muchas veces, me ha tocado al lado uno de estos y se infla a firmar y yo firmo 6, bueno, me da igual. ¿Me gustaría a mí firmar 200? Sí, pero como no va a ocurrir, pues... Bueno, yo contestando a tu pregunta... Gracias. De acuerdo, que te seguimos, te queremos, que sigas siendo macaca. Claro. Yo me siento a gusto hablando de muchos personajes.
Yo ahí sí me siento más a gusto que haciendo historias con pocos personajes. Los pocos personajes me agobia, ¿no? Me acabo llevando mal con mis propios personajes porque son pocos, ¿no? Es como, sin embargo, cuando tengo pues eso, un panorama grande, gigante de personajes, muchísimos, todos marcados a lo mejor por algo común, una situación, un barrio, una situación social, una época, me siento mucho más cómodo. Que en teoría debe ser más complicado, ¿no? Pero ahí me siento mejor, me siento me gusta más escribirlo. Yo suelo escribir en un cuaderno y en cafeterías, ¿no? A veces tengo que llenar la mesa de papelajos y todo esto, pero yo, por ejemplo, para escribir necesito que no haya silencio absoluto, yo necesito que haya murmullo, porque eso debe ser que me hace concentrarme, ¿no? Yo me concentro bastante fácilmente, bastante bien, ¿no? Pero si estoy en casa, ¿no? Y está todo en silencio y se escucha el motor del frigorífico, ¿sabes? Ahí no, me desconcentro. Yo prefiero el murmullo de la cafetería. Y muchos personajes. Paco, ¿Quieres? ¿En qué te sientes más cómodo escribiendo y en qué más incómodo? ¿En qué me siento más cómodo escribiendo? Que con qué temas, con qué directrices te sientes más cómodo y con cuáles no, que dices, por aquí nunca iría o no quiero ir. O bueno, si se me va un poco ya, para allá, enseguida rectificas. Yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Y si no, pues mirad los títulos míos, Fondo Buitre, Narcopiso, Manguis, Yonki, o sea, quiero decir que no. Yo me siento muy cómodo describiendo todos estos submundos, pero porque creo que no deberían de existir. Y han existido porque claro, por el capitalismo y por la avaricia de mucha gente, ¿no? ¿Por qué ha existido la marginalidad en mi barrio, y en Vicálvaro, y en Carabanchel, y en Vallecas? Pues porque ahí vino toda la inmigración para trabajar en las fábricas de Madrid. Se juntó que llegaron las máquinas al campo, con lo cual ya no hacían falta temporeros, y que Madrid se llenó de fábricas. Entonces vino cantidad de gente, sobre todo de las regiones más pobres, ¿no? Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, y vinieron sin ningún tipo de control. Y bueno, por eso había tantas chabolas y tanta miseria y tanto desastre, y luego llegó la heroína y demás. Y creo que es injusto. Entonces yo estoy muy cabreado porque pertenezco a esa generación de hijos de los emigrantes que vinieron a los barrios de Madrid, y como estoy tan cabreado por ello, porque he visto morir a mucha gente, y yo afortunadamente mis padres al final compraron un piso en Canillejas, pero aquello había que verlo, ¿no? Hicieron los pisos y no había acera, no había carretera, no había luces, no había... Imaginaros los barrios de Madrid en invierno a las 6 de la mañana, bajabas, si había llovido te metías hasta los tobillos de barro y se veían hogueras a lo lejos, había muchos perros callejeros, había pequineses con cabezas de pastor alemán, cosas que yo no debería haber vivido eso, y como yo, todos los niños de mi generación que vivimos eso. Y luego vino la heroína, pues ya me contaréis, un genocidio como una casa. Entonces, yo cuando escribo de lo que estoy cabreado. Yo no podría escribir una romántica o una... yo qué sé. Y las canciones que escribo también, cuando he tocado en grupos y eso, pues son de canciones de rock and roll, pero en clave de protesta. Entonces yo, para escribir, pues yo qué sé, una canción que esté bien o tal, a mí no me busquéis. Solo... Al hilo de esto que estás comentando, Paco, recuerdo que en la última presentación o mesa que coincidimos David y yo en Morella, Santiago Álvarez, director o codirector del Festival de Valencia, era nuestro moderador, y nos preguntó algo así como que dónde quedaba en nuestras novelas, dónde quedaba la esperanza. Y yo dije ahí, en el público, porque mi mujer se llama Esperanza, y ahí estaba. Os traslado la pregunta, pero no con Esperanza, que sigue ahí, sino ¿dónde queda el optimismo en vuestras novelas? Bueno, pues tienes toda la razón. Esa pregunta me hizo Santiago y yo contesté pues lo mismo que voy a contestar ahora, claro. Que no tiene por qué haber optimismo, no tiene por qué haber esperanza.
¿verdad? Eso fue lo que contesté, ¿no? Quiero decir que yo cuando me pongo... Claro, un lector coge la novela, empieza a ver cosas así un poco pues eso, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues pesimistas, ¿no? Malas, ¿no? Entonces está ahí buscando en página una ventana abierta en la que respirar, ¿no? Pero a lo mejor cuando nos estamos escribiendo, pues yo no quiero hablar de la esperanza ni quiero hablar del optimismo, no me apetece sacar ese tema, ¿no? No tiene por qué estar. Pero yo creo que en la novela negra, por lo menos en lo que me gusta escribir a mí, la esperanza siempre está en la gente que, aunque sabe que va a perder, ¿no? Lucha, ¿no? Da la cara y se deja el pellejo y tira por adelante, aunque el final sea la derrota, pues pelear y perder con dignidad, ¿no? Pero pelear, dar la cara, eso sí. Para mí ahí está la esperanza porque por lo menos son personajes que no se hunden a la primera, ¿no? Que reivindican y que pelean y que hay, por supuesto, el poder por encima de ellos lo va a aplastar. Claro, nadie va a hacer eso, ¿no? Pero se quejan y protestan y luchan. Y yo creo que ahí está la esperanza. Sí, es que no hay esperanza. No. Mi vida va a acabar mal. Me voy a morir. O sea, no. Y vosotros vais a morir. No sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Algunos tendremos suerte y nos pegará un infarto y otros nos pegará esto que está sufriendo ahí 2 años, un cáncer. No hay esperanza. Otra cosa es que nosotros, para sobrevivir, estemos jugando a los trabajos, jugando a los papás y a los mamás, jugando a los abuelos, jugando a los jubilados, jugando a ir a ver las luces del Corte Inglés. Vale, eso son cosas que nosotros nos ponemos como filtros porque la vida es muy dura, joder, te vas a morir. Te vas a morir, o puede que te hagas un hijo y se muera el hijo antes que tú. O sea, esto es un desastre. Esto es un puto desastre que tal. ¿Esto significa que yo soy un pesimista tal? No. A mí la gente que me conoce conmigo se lo pasan bien y a mí me gusta ir a cenar, tal, no sé qué, pasarlo bien y no sé cuánto. No pensar en que te vas a morir. Efectivamente. Yo también juego pero no hay esperanza. Y desde luego no hay esperanza en la novela negra. La novela negra hay un antihéroe que no va a conseguir los objetivos y en la novela Enigma hay un héroe que va a conseguir los objetivos, ¿vale? Y en la novela Enigma siempre hay un restablecimiento del orden. Siempre hay que coger al ladrón, siempre hay que coger al asesino. En novela negra no. En novela negra puede que un cabrón triunfe, como está pasando en la vida real, ¿no? En el mundo de la política y en el mundo empresarial ahora mismo, si veis los telediarios, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no triunfa el más bueno precisamente y eso de que a cada cerdo le llega su San Martín es mentira. Hay gente muy mala y muy psicópata que triunfa. Y ya voy a cumplir 60 y yo no, porque al final ya muchas veces se habla de tonterías, pues yo no le deseo el mal a nadie, yo sí deseo el mal a muchas personas y creo que muchas personas muertas estaríamos mejor sin ellas y probablemente alguna de ellas, más que la muerte, deseo que no, que esté siempre enfermo, que no se muera, que esté siempre enfermo, porque hay gente sin la que estaríamos mejor sin ellos. O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías y del Corte Inglés y de Disneylandia. Bueno, yo soy un poco más optimista, me toca también. Y respecto a lo que comenta Paco de la muerte, yo siempre me acuerdo siempre, y en estas ocasiones me acuerdo más de mi abuelo. Mi abuelo murió con 104 años. Y estábamos pensando en cambiarle el nombre, en ponerle Matusalén. Qué pereza, macho. Y pues precisamente eso es lo que iba a comentar. Y yo recuerdo que cuando se murió su hermana pequeña, que se murió con 70 años o algo así, se lo tuve que contar a mi abuelo porque no había nadie en casa, me dieron el mensaje y se lo tuve que contar. Y la sensación que yo tuve cuando le conté aquello a mi abuelo era, él me lo dijo, me lo expresó y dijo: me estoy quedando solo, me quiero morir.
¿vale? Con lo cual, la muerte no es lo que hay. O sea, no sé si es bueno o malo, pero es lo que hay. En ese sentido ya intento ser un poco más optimista, ¿no? Una última pregunta que os hago y ya abro el turno al público. Dos recomendaciones. Una, a la gente que no os haya leído, ¿por qué libro tienen que empezar a leeros? Creo que esa es la respuesta. Y la otra, recomendarnos autores o lecturas que os hayan cambiado la vida. Bueno, cuando a un autor que está en una mesa, ahí delante de un micrófono, le preguntan, le dicen que recomienda un libro, siempre va a recomendar el último. Esto lo saben, en fin. Pero bueno, no. Yo recomendaría empezar por el Te quiero porque me das de comer, de lo que he escrito yo. ¿Por qué? Porque a veces en alguna otra novela, como esta última, pues hago referencia a algunos personajes o a algunas situaciones que aparecen anteriormente, ¿no? Y porque yo creo que se ve, hombre, yo recomiendo el Te quiero para que después sigan leyendo más, ¿no? Y hay una evolución, se puede ver la evolución, ¿no? Y una novela que a mí que me cambiara la vida, pero bueno, la vida literaria sí, que me gustó muchísimo, muchísimo, que yo creo que es la mejor novela que he leído, que no se puede considerar negra ni dejar de considerar negra, ¿no? Es Klaus y Lucas, de Agatha Christie. No sé, yo me la leí no sé cuántas veces y me quedé deslumbrado por esa historia abrumadora, vamos. Y con unas escenas terribles, ¿no? Es decir, pero ¿cómo ha podido describir esto, no? Y como, pues esto, ¿no? Cuando hablamos de, joder, David, ha descrito esa relación sexual, ese encuentro como de una manera, bueno, pues lees esta otra novela que es bellísima, pues tiene escenas terribles, ¿no? Pero claro, dentro de un contexto se entienden perfectamente. O sea, yo siempre recomendaría Klaus y Lucas. Bueno, pues yo no sé, es verdad lo que dice David, a cualquiera le preguntes va a recomendar la última porque es la que estamos vendiendo y es la que nos conviene vender porque ahí hay más mías, quien quiera que compre otra, pero claro, mi editora está pendiente de cuántas yo vendo de estas y no para que yo gane un dineral, que no lo gane, sino para volverme a publicar, ¿no? Entonces yo recomendaría Fondo Buitre. Además es una novela que, como es la número 12, pues también he hecho un homenaje a los lectores. He cogido a personajes de otras novelas que han ido quedando vivos, que no los he matado, y los he juntado ahí, ¿no? Y yo creo que me ha quedado una novela muy, muy chula, y también me dicen que me he hecho un reto narrativo a mí mismo, porque hay varias voces, ¿no? Bueno, yo qué sé. Yo voy a comprar esta, por lo que queráis. ¿Qué más? Bueno, a mí la novela, digamos, que me cambió un poco la vida y que estuve 4 meses sin leer, pues fue la de Última salida para Brooklyn, de Howard Selby Jr. Y estuve sin leer 4 meses porque después de leer esa barbaridad, digo, ¿ahora qué leo? Una novela. Yo pido una novela que me golpee, o sea, que no solo que me entretenga, sino que me haga sentir. Y no precisamente felicidad, sino que me haga sentir, ¿no? Entonces yo recomendaría esa de Hubert Selby Jr. Luego recomendaría cualquiera también del gótico sureño. Hay autores que a mí me gustan mucho, como Donald Ray Pollock o Daniel Gurrell. Cualquiera de esos dos autores son alucinantes. Me gusta también de los actuales Denis Lehane. La última de Denis Lehane es una pasada. Y está aquí Julián Ibáñez. Yo recomendaría también las novelas de Julián Ibáñez o cualquiera de las de su generación, ¿no? Juan Madrid, ¿no? Incluso de un tipo anterior que fue Francisco González Lederma, para mí un maestro, o cualquiera de las de Manuel de Pedrolo, ¿no? Que además de hacer novela negra escribía en catalán. O sea, imaginaros todo lo que le censuraron, todo lo que le persiguieron, ¿no? Y hay un chavalito de un pueblo de Granada que se llama Juarma, con R, que ha escrito 3 novelas que son 3 maravillas y cabalgan entre el realismo sucio y la novela negra. La última se llama Poética de la autodestrucción,
la ha presentado esta semana en Madrid, y de verdad leerle porque es una pasada. Bueno, pues no sé si tenéis preguntas, pero que sí. Joaquín, seguro que tiene alguna por ahí, le está rondando la cabeza algo. Sí, bueno, hay una cosa que como estos días hemos tenido dos ponencias justo de lo que estáis hablando, de Alzheimer, pero además ninguno de los autores tiene ningún pudor en decir que ellos solo escriben Alzheimer, que no escriben novela negra ni les interesa la novela negra. Y hay una cosa que me llamó la atención porque además nos contó uno de ellos el método de escritura y nos dejó sorprendidos, porque según describía, las tramas, todas las tramas que se juntaban en la novela las hacía con post-it de colores. Entonces, hacía una especie de organigrama, no de cronograma de la novela, donde iba poniendo los post-it de las historias. Entonces, dependiendo del color que predominaba en ese cronograma, cambiaba las cosas. Es decir, pues aquí sale mucho de esta trama que es en amarillo, pues vamos a poner un poquito de rojo, de naranja, para que quede. Vosotros, ¿cómo escribís? Porque yo entiendo lo que dice David, que bueno, se deja llevar. O sea que dejarse llevar es difícil de creer. Habrá algo, aunque lo pienses y no lo escribas. ¿Qué método concreto usáis a la hora de poneros a escribir? Una vez que ya has decidido que vas a escribir una novela, tienes una idea en la cabeza que es la que te mueve a escribir, ¿cuál es vuestro método para escribir? Bueno, efectivamente, lo que te he contado, aunque es difícil de creer, es verdad, ¿sabes? Pero vamos a suponer que ya estoy en el momento en que sé lo que quiero escribir, ¿vale? Pues todo lo que hago, ir a trabajar, dar clase, corregir exámenes, sacar a la perra, todas esas cosas, se difuminan, ¿no? Entonces mi obsesión... Como lágrimas en la lluvia. Mi obsesión es escribir, escribir, escribir. Y en cuanto tengo un momento, ¿no? Aunque sea yo llego al instituto, tengo que empezar las clases a las 8:25, pero llego a las 8, esos 25 minutos ya estoy escribiendo en un cuaderno, no escribo, y cuando ya llevo mucho del cuaderno, paro, lo paso al ordenador, veo cómo está quedando y así, pues una novela yo suelo tardar en escribirla como 2 años y medio, ¿no? Y sigo este sistema que yo entiendo que es lento porque voy muchas veces atrás, ¿no? Luego, ya cuando se suele decir, ¿verdad?, que cuando ya tienes 100 páginas ya tienes la novela, ¿no? Y no deja de ser verdad, ¿no? Ya cuando tienes una parte grande escrita ya parece que eso tiene cuerpo, ¿no? Pero claro, según vas añadiendo, pues yo, por ejemplo, si estoy en el ordenador, pues bueno, esto, voy a cambiar esto, ¿no? Pues abro otro archivo, voy a cambiar esto, ¿no? Me encuentro a lo mejor de una novela, puedo tener 50, 60 o 70 archivos que son versiones diferentes de la novela en su proceso, ¿no? Luego cuando la termino, yo no siento que la he terminado, aunque la haya puesto punto y final, porque entran meses de la gran locura que es la revisión para mí. Revisar, hasta que ya digo, tengo que decirle al editor, ya he terminado, o sea, tengo que publicar para dejar de corregir, porque ya es una absoluta locura, ¿no? Es un proceso para mí muy absorbente y cuando ya estoy metido en eso, me acuesto pensando en la novela, en los personajes, me despierto pensando en la novela, en los personajes, y todo es así, ¿no? Y se me nota, ¿no? Porque además estoy más huraño, estoy más introspectivo, ¿sabes? Si yo soy poco sociable, pues menos aún. Bueno, pues todos los novelistas plantean un reto a sus personajes protagonistas, ¿no? Y en mi caso el esquema siempre es el mismo. Yo planteo un reto a 4 mataos, un reto que normalmente les viene grande y se lía parda. Claro, ¿por qué? Pues porque mis personajes suelen ser politoxicómanos, reconvertidos a alcohólicos, y entonces, como no les ha dado tiempo ni a formar una familia ni nada por el estilo, estos personajes míos tienen una mezcla muy explosiva. O sea, por un lado no tienen nada que perder y por otro lado son de barrio y tienen huevos, con perdón. Entonces, claro, es una mezcla muy explosiva.
Y yo siempre hago lo mismo, me invento una temática, en este caso un fondo buitre, o un narcopiso, o un atraco a un almacén de jamones, y la movida siempre es la misma. Esos 4 matados van a tener que, al final aceptan ese reto, y la novela pues tira para adelante. Efectivamente, estamos hablando de novela negra y de realismo sucio, y ese reto se acepta y normalmente no se consigue o se medio consigue, ¿vale? Y ese reto que se medio consigue además es a un alto precio. O sea, esto no es James Bond, que se enfrenta a una mafia rusa él solo y en el último fotograma sale peinado. No. Mis personajes... Sí, siguen usando el cúter y siguen usando sus armas y sus valores, que por otra parte, no porque sean expolitosicómanos, son mala gente, porque ellos, al contrario, todo lo que les queda es su dignidad, la lealtad, y esos son valores muy, muy de barrio. ¿Tú también usas POSIT, Paco? Sí, claro, yo utilizo POSIT también, sí, pero para otras cosas, no para hacer una novela. No sé si tenéis más preguntas o alguna otra curiosidad que queráis. David, ¿de dónde sacas tantos personajes? Porque es verdad que es una locura. Al final es que con algunos hasta te identificas con ellos. Son rarísimos, te caen bien. Sí, la verdad es que antes de empezar la novela, como más o menos sé qué tipo de personaje quiero sacar, me hago listas de personajes, pero suelen ser... no inspirados, pero bueno, sí relacionados con personas o tipos de personas que he conocido, ¿no? o que yo mismo me he ido inventando a lo largo del tiempo, y si no, pues me gusta mucho inventarlos. O sea, yo afortunadamente aún tengo cabeza para inventar personajes e inventar pequeñas historias detrás de cada personaje, pero casi todas, sí, a veces ni siquiera yo lo sé, ¿no? Pero a lo mejor releyendo la novela digo, mira, este personaje, ahora me di cuenta de que viene de esta situación, de esta persona que conocí. Sí, suele estar anclado en algún momento en alguna persona. Otras veces los invento totalmente. ¿Hay alguno que esté inspirado en David Llorente? Sí, claro. Que a Paco no le pregunto, porque Paco directamente se mete como personaje, ¿no? Pululando por ahí por el barrio, y está el Paco, el escritor, ¿no? Un poco colgado, pero que cae bien a la gente y que está por ahí siempre contando sus cosillas y... Sí, lo de que caigo bien es una licencia que yo me tomo, normalmente no caigo bien. No, pero eso es una gilipollez mía, un cameo. Siempre mis personajes al final se encuentran a Paco, el escritor del barrio, en un banco, leyendo o tomando una cerveza y tal, y se saludan, ya está. O sea, no, muy lejos de la autoficción. ¿No? Oye, ¿sigue habiendo en Canillejas la plaza al psicólogo José Ramón Gómez Cabezas? Sí. Se sigue manteniendo, ¿verdad? Se sigue manteniendo en mi cabeza. Se llama de otra forma, pero un día que vayas por allí te llevo a donde estos colgados robaron el camión de basura y bueno. Sí, yo tengo ganas de ver esa plaza. Bueno, no sé si tenéis alguna preguntita por ahí. Y me ha gustado, vamos, el ambiente, se supone, la atmósfera que recreas, y estoy de acuerdo que exponer este tipo de sociedades lo que ayuda es a cambiar precisamente la sociedad, porque si no somos conscientes de lo que hay, evidentemente pues nunca va eso a cambiar. Pero tengo una curiosidad, ¿a ti se te van los personajes como hay gente que dice, es que este personaje, algunos escritores, me ha crecido, yo tenía una idea de él y luego se ha ido independiente y entonces he tenido que modificar la trama porque el personaje ha crecido? ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? No. A mí tampoco. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de escritor sería yo si mis personajes rularan solos? No. Es totalmente creación mía y van por donde yo digo. Lo que pasa es que eso queda muy bonito y tal, y la gente lo dice. Y lo suelen decir además también escritores primerizos o poco profesionales.
aunque cobren mucho, aunque ganen el Planeta y eso, pero David y yo somos más profesionales que muchos que han ganado el Planeta, ¿verdad, David? Aunque no vivamos de ello. Y cuando digo profesionales me refiero a la profesión, al oficio. Pero que parece a veces que no tengo abuela, pues también. A ver, estáis metiendo mucho con el Planeta, pero vosotros habéis ganado premios más prestigiosos que el Planeta. Sí, claro. En tu caso tú has ganado el premio Nobel Pol. El premio Nobel Pol. Hombre, eso no es poca cosa, ¿no? Y David ha ganado el Silverio Cañada y el Ham, un año y otro. Sí. O sea, que son la hostia. Sí, pero de eso no se vive. De eso no se vive. Hombre, con el Nobel Pol por lo menos comes y bebes. Pero cuando yo gané el Nobel Pol todavía no dabas el queso. ¿Cómo que no? No. ¿Te debo un queso? ¿Me diste un queso? Pues me lo robarían en la cena. ¿Me debes un queso? No se daba todavía. Te lo debo. Vale. Eso se instauró posteriormente. Debes un queso. Hostia, ya me has dejado mal, macho. No tengo que pillar el queso. Seguro que había queso. Tengo que pillar el queso. Bueno, igual te bebiste la botella del vino y no te acuerdas del queso. Que también puede pasar. Bueno, una botella de vino no me olvido yo del queso. Son 3 o 4 bolos. Bueno, no sé si tenemos que ir terminando ya porque hay que dejarle tiempo a ellos que firmen, que ojalá firmen mucho porque, bueno, no sé, que yo los recomiende, no sé si está de más, pero no voy a dejar de hacerlo. A mí me parece que lo que he comentado al principio, que el que se haya llamado este festival Otras Miradas y esté en ello me parece un acierto de 10, ¿no? Porque si empezáis a leer sus novelas o quienes ya lo conozcáis probablemente podéis corroborar un poco lo que digo. Si algo tienen estos dos amigos, estos dos escritores, es la forma de mirar, la forma de enfrentar las cosas, nos lo cuentan de otra manera. Si alguien quiere leer lo mismo y lo mismo de siempre, no leáis sus novelas. Si de verdad queréis enfrentaros a unas lecturas que os desafíen, que os conmuevan un poquito, que os remuevan las entrañas y os hagan ver las cosas, lo que comentamos, ver las cosas también de manera diferente, pues acercaros a ellos, que merece muchísimo la pena y al final sí que debe ser por los barrios donde se ha movido y tal, pero generan adicción los dos, ¿eh? Nada más por mi parte. Muy agradecido a todos. Muchas gracias.